Las 7 de la mañana con 45 minutos, 18 grados la temperatura. Me da mucho gusto recibir en el estudio a una cara conocida por usted. Ella es conductora de Multimedios Laguna Canal 6, Verónica Rocha, que está en este momento más enfocada a Durango Capital, pero que pues a la par tiene una asociación o fundó una asociación que se llama San Roberto, que atiende justamente o contiene o atiende a personas o a familias que tienen a uno de sus miembros con una enfermedad como lo es el autismo. Esa enfermedad, Vero, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, gustosa de verte, de que me invites, porque siempre es pertinente visualizar este tema, siempre. Pero en torno al Día Mundial, pues es propio que pues aparezca muchísimo más. ¿El Día Mundial es el viernes, Vero? El Día Mundial justo es el viernes, el día 2 de abril. El 2 de abril es el Día Mundial de concienciación sobre el autismo. Concienciación sobre el autismo. Ajá. ¿Es una enfermedad, Vero, el autismo? En el paradigma actual que tenemos sobre derechos humanos y salud mental, no deberíamos de verlo de esa manera. Ciertamente en el pasado reciente, hace 10 años, hace 20 años, todos los trastornos mentales eran vistos y tratados como enfermedades. Hoy por hoy el paradigma ha cambiado y se nos invita a verlos y sobre todo a acogerlos como una diversidad neurológica, que son diferentes a nosotros. ¿Qué es el autismo, Vero? El autismo hoy por hoy es eso, es una condición de vida con la que se nace, se vive y se muere. Pero ¿qué pasa con un niño o un adulto autista? ¿Qué hay de diferente? Su procesamiento de pensamiento y neurológico es totalmente distinto al de nosotros. Es decir, ellos ven diferente la vida y la procesan de manera muy diferente. Primero por este abordaje neurológico y de pensamiento, y segundo por este sistema sensorial que también pues les impacta de manera importante, y por eso los estímulos del exterior los detectan y los procesan de manera muy diferente. Se habla de que de las personas, de los individuos con autismo viven en un mundo como individual, es decir, no tienen percepción de la socialización con la que una persona común pudiera establecer. Me explico, es decir, no tiene ese instinto de socialización. ¿Es verdad esto, verdad? Ese era el abordaje o el principio o el pensamiento que se tenía precisamente, como te lo comentaba, en un pasado inmediato en donde se presumía, se suponía que estaban ensimismados, que solamente estaban en su mundo, pero que además no tenían ningún interés de relacionarse con la sociedad y de salir a buscar precisamente esas relaciones. Hoy por hoy, con todos los hallazgos, las reflexiones, los estudios, incluso expresiones y opiniones de las propias personas con autismo, aquellas que sí con mucho esfuerzo se logran comunicar y tener lenguaje, hablan de esta situación en la que ellos viven, de el interés de poder salir y relacionarse, de poder ver el mundo, o más bien de ver el mundo de manera muy diferente, pero por este procesamiento neurológico y este sistema sensorial que es diferente, a veces se los impide y a veces les crea más retos. Hay una idea también falsa que me costó mucho trabajo de pronto desmitificar, es: los niños autistas son genios todos y todos tienen un coeficiente intelectual de Albert Einstein, y entonces todos son matemáticos o físicos o cuentan con las manos y te dan la raíz cuadrada de pi. No, y es mentira. O sea, hay niños que pueden serlo, pero hay niños que pueden cortar papelitos y jugar con los papelitos. Claro. Y se acabó. Sí, claro, es un mito y es un estereotipo que también en el tiempo reciente pasado pues se empezó a fraguar, se empezó a estructurar, y todavía hay muchos espacios, sobre todo con gran pena nos damos cuenta que hay muchos espacios especializados en que todavía te piden esta condición
en tu chico porque dicen, ah, claro, tiene autismo, entonces es un genio. Y entonces eso es una maravilla en las matemáticas. Puede serlo. Como por ejemplo, poder asegurar que todos los que salen de la carrera de comunicación se van a convertir en un Ángel Carrillo. Me explico, es decir, Ángel Carrillo solamente hay uno. Ya. Me explico, porque tienes tú habilidades y talentos muy específicos, ¿sí? Que te han permitido estar donde estás, pero eso no quiere decir que todos los demás no vayan a poder hacer otra cosa diferente. Es decir, no todos tendrían que estar consignados a hacer lo mismo o repetir los mismos talentos que tú tienes. En el caso de los niños o los adultos con autismo es igual. Hay historias de vida que luego se han llevado a la pantalla grande, que son extraordinarias. Por ejemplo, Temben Grandin es una adulta de 50 años con autismo, pero que hoy por hoy es doctora en psicología de animales y que viaja por el mundo y que da conferencias, pero esto no quiere decir que haya dejado de tener retos en su condición de vida como autismo. Es decir, el plano académico lo ha podido dominar, ha podido salir adelante, pero el plano de la socialización, de la integración sensorial, sigue presentando retos muy importantes. ¿Hay niveles, Verónica, de autismo? De un autismo muy poco perceptible hasta uno muy evidente. Al día de hoy se sabe que no. Es decir, no podemos categorizar a las personas por el rango de repertorios básicos que tenga o que no tenga, o de las estereotipias que puedan presentar. En un pasado, como te lo comentaba, en este estigma de que están enfermos y entonces eres grave, eres agudo y entonces no puedes entrar a la escuela y entonces no puedes estar sentado en un pupitre. Hoy por hoy, dentro del panorama y el paradigma de derechos humanos, tendríamos que pensar que estamos tratando con personas que son diferentes, que tienen una condición muy específica, que va a matizar toda su personalidad y que va a matizar sus talentos y sus habilidades y también sus desafíos, porque van a tener muchos desafíos. Y en base a eso no podríamos categorizar si es grave, si es severo. ¿Te has sentido discriminada o han discriminado a Robert en algún momento, Vero, por la condición que tiene? Robert es hijo tuyo, sí, un chico de 16 años. ¿Han sentido o han padecido discriminación, Vero? Fíjate que yo pienso que en algún momento sí, sobre todo por esquivar, ¿no?, la responsabilidad, el desafío que te representa un niño, primero diferente y segundo con muchos retos. Entonces, pues eso empezó pues con las escuelas, ¿no?, en donde te dicen, lléveselo porque aquí yo no lo puedo atender, porque no tengo la persona especializada. No necesitas personas especializadas, necesitas personas sensibles que conozcan más o menos del tema y que tengan una disposición para aprender y que te digan, déjamelo, aprendemos juntos y trabajamos juntos. Fíjate qué importante, Vero, y cada vez que ocurre un tema relacionado con pues estos grupos minoritarios, siempre la opinión de Vero es muy valiosa para mí, porque puedo hablar abiertamente con ella de mis dudas, porque, a ver, otra vez, sí somos muy sensibles y sí somos muy feministas y tomamos en cuenta a las mujeres y a la comunidad LGBT, y por lo que quieras, que ya ahorita es inmenso. Pero hay dudas también que de pronto salen que son válidas. Imagínate un niño con síndrome de Tourette, ¿no? Cómo de pronto, estando en una charla, la persona o el chico empieza a gritar groserías. Improperios. ¿Cómo no voltear a verlo? O reírte, o extrañarte, o desde este lado, ¿cómo lo asumimos, Vero? ¿Cómo tratamos? O que un día me digas, oye, ¿me cuidas a Robert en la o que lo traiga al canal, por ejemplo? O ¿me lo cuidas en lo que entro al noticiero? Claro. Me moriría de miedo y diría, ¿qué tengo que hacer? Claro. Vero me dice, nada, pues atiende lo que... Vaya, acompáñalo. Ajá. ¿Es correcto esto, Vero? Bueno, yo creo que
Como seres humanos, pues reaccionamos de manera natural hacia estímulos que no esperamos o que no imaginamos que se iban a presentar. Eso es natural. Lo que no es natural es que empieces a estereotipar, a estigmatizar y a rechazar a esas personas que están contigo, porque tendrías primero que cerciorarte, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Tener a lo mejor un poco de silencio, un poco de prudencia y decir, ¿está bien? ¿Puedo ayudar en algo? Y entonces ya uno empieza a abordar, ¿sabes qué? Hay una situación de este tipo especial y necesito que se tranquilice o necesito salir, ¿no? Yo pienso que sí es válido, y nos ha pasado a todos, que podamos tener una reacción natural, pero de ahí a que pase a un estigma, a un rechazo, a un señalamiento, incluso a una exclusión, yo creo que sí, eso es muy diferente. Pero es normal, de alguna manera, entonces justificaría este punto que te digo que, imagínate que estemos platicando que yo tenga Tourette y empiece a decir improperios y que te rías. ¿Es de alguna manera justificable esto que te estoy diciendo, Vero? Yo creo que va dependiendo de cada situación, o sea, dependiendo qué tan en confianza te encuentres, si esté en público o en privado, porque de verdad no sabes ¿cuál es la reacción que está teniendo el otro? Nos pasa mucho, por ejemplo, con los niños, incluso con los jóvenes, cuando tienen sus rabietas o estas crisis de ansiedad, en donde estás, por ejemplo, en el restaurante, ¿no? Y entonces lo primero que dice, voltea a la gente, una reacción natural, ¿no? Se queda en silencio, una reacción natural, pero luego cuando ya no es algo normal es cuando empiezan las consignas de, ay, es que la señora lo tiene muy chiflado, ¿no? ¿Y por qué no se va? ¿Y por qué no le dice que se cae? ¿Sí me explico? O sea, esta parte de exagerar, de polarizar esta postura de aquello que estás viendo es lo que no se vale. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer los demás en un caso como este, Vero? Es decir, presenciar no solamente un caso de rabieta, de un niño con autismo, puede ser una persona con Tourette, puede ser una crisis epiléptica o un niño con síndrome de Down. ¿Qué tenemos que hacer ante las situaciones extraordinarias que nos pasen? Yo creo que lo más recomendable es ser prudentes, siempre. Es decir, sí vamos a tener una reacción, insisto, natural de voltear, asombrarte, poner a lo mejor los ojos de plato y decir qué está pasando, pero inmediatamente puedes dar cuenta que algo no está bien o algo se está saliendo de control. Entonces, la persona que los acompaña regularmente, porque siempre van acompañados regularmente, pues es a lo mejor dirigirte a él y lo que te comento, decir, ¿puedo ayudar? ¿Está todo bien? ¿Puedo ayudar? Y entonces es cuando uno se abre, sí, gracias. Uno empieza a medir la situación. Ya. Si lo puede uno controlar ahí o prefieres retirarte. Porque otra cosa es muy importante. Una cosa es valorar la situación para saber si la puedes manejar y te puedes quedar, o lo más conveniente es irte, porque hay comportamientos que no son propios de un lugar público. Y eso nosotros tampoco no lo podemos permitir. ¿Qué es lo que tendremos que visualizar o visibilizar en este 2021 en el marco del Día Internacional de la Condición Autista? Sí, es muy importante esto que estás cuestionando, porque nos tendríamos que replantear que son chicos y que son personas y que crecen. Es decir, la visión que tenemos sobre las personas con autismo las fijamos en una edad temprana, ¿no? En la primera infancia, en la segunda infancia, en la adolescencia, probablemente en la juventud, y luego se nos pierden. Es decir, si tú te fijas en todos estos abordajes de cursos, de especialización y de escuelas, todos topan en la adolescencia. ¿Y qué pasa con los adultos? Desaparecen. O sea, pareciera que no hay vida más allá. Y ese es el compromiso al que nos invita la Organización Nacional de Naciones Unidas, su secretario general, en donde nos exhorta a que veamos precisamente a las personas adultas. Es decir, que tienen muchos desafíos todavía académicos, de estudios, laborales, en donde